Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos que en este momento nos pueden ver por el canal Restaurando Vida. Te habla el pastor Antonio Atencio. Hoy vamos a hacer una continuación de una experiencia natural y sobrenatural cuando fui infectado por el COVID-19 en este mes de diciembre pasado. Contamos la experiencia en lo natural, nos faltaron algunos detalles que a medida que vamos explicando estas 7 mensajes que Dios me dio para el pueblo suyo y para el mundo, a medida que lo vamos explicando, estos 7 mensajes, vamos diciendo algunos otros detalles que se pudieron haber pasado en el testimonio de lo natural o en la parte científica, la parte médica. Hoy quiero leer un pasaje en las Escrituras que está ubicado en el libro de Romanos, en el capítulo 10 del libro de Romanos, desde el verso 13 hasta el verso 17. Y dice la palabra de Dios así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así pues, es la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice su palabra. Amén. Padre, yo envío esta palabra en el nombre de Jesús para todos aquellos que me están viendo y escuchando y que pueda impactar sus vidas en el nombre de Jesús. Sabes, amado hermano y amigo, cuando yo perdí el conocimiento, que ya les expliqué, los que no han visto el video pueden buscar el canal y verlo para que puedan comprender mejor. Cuando yo perdí el conocimiento ese día, en el mundo espiritual pasó algo totalmente diferente a lo que estaba pasando en el mundo natural. Me comienzo a ver en lo espiritual que voy por un desierto, pero no voy solo, alguien me va llevando. No voy yo por mis propias fuerzas, alguien me va llevando por un desierto. Y en ese desierto de repente yo veo una franja oscura que va en sentido oblicuo desde el principio de un mes hasta el final de ese mes y pasa al siguiente mes. Veo el nombre arriba y dice diciembre, es el mes de diciembre. Y yo voy hacia esa franja oscura, llevado, no voy porque quiero, voy llevado hacia esa franja oscura. Y cuando voy llevado veo nombres que sobresalen en la franja oscura. Veo un nombre que dice Hospital Coromoto, veo un nombre que dice Prueba, veo un nombre que dice Proceso, pero el que más me llama la atención, un nombre que sobresalía con letras brillantes, que decía Valle de Sombra de Muerte. Esos eran los nombres que yo veía allí. Y fui llevado y de repente el que me llevaba me dejó en esa oscuridad. Entré a esa franja oscura y allí quedé. Cuando entré a esa franja oscura, oí cosas difíciles, cosas no agradables, sentía cosas no agradables, sentía que algo malo estaba a mi alrededor, podía sentir que me querían tocar, podía sentir que las sombras se extendían hacia mí y me querían tocar. En medio de esa oscuridad, donde hay confusión, ¿sabe? Esto sucede en el mundo espiritual con las personas que no tienen a Cristo. Cuando están en el mundo andan en oscuridad. Por eso dice la palabra que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque están en oscuridad, están en tiniebla. Así sucede en ese momento. Era tinieblas alrededor. Entonces yo clamé, pero exclamé con un grito como nunca antes lo he hecho. Exclamé y grité: Señor, sálvame, yo creo en ti. Le dije,
santifícame y llévame contigo. Eso coincide en lo natural, en el testimonio. Yo gritaba, después que yo desperté en la habitación, que no recuerdo nada porque no estaba consciente de ello, me dicen mis hijos que yo gritaba, pero no se entendía lo que gritaba. Gritaba duro, y era que en lo espiritual yo estaba gritando. Y clamé a gran voz. Y cuando clamé, el Señor me oyó. Y bajó su mano poderosa en medio de las tinieblas. Su mano resplandecía. Era luz intensa que disipó la oscuridad. Yo cuando vi aquella mano, me aferré a ella con todas mis fuerzas. Me aferré a esa mano. ¿Sabes? En ese momento pude saber que lo que mueve la mano de Dios, porque la salvación está conquistada por Cristo en la cruz y fue dada a nosotros en gracia, porque no lo merecíamos. Pero lo que mueve la mano de Dios es la fe, es creer. En ese momento es creer. Y sabes, la muerte viene a buscar, porque dice la palabra de Dios que el aguijón de la muerte es el pecado. Si tú no estás en pecado, la muerte no te puede tomar. Pero si tú no crees, el Señor no te viene a buscar, porque no crees. Así que creer es sumamente importante. Por amor nos dieron la salvación y está allí, pero solo accedemos a ella los que creemos. Por eso te voy a hablar hoy de la fe, salvos por fe. Es necesario, es el primer mensaje que Dios me dio. Dile a la iglesia que deben creer. Si no creen, no logran nada en esta vida, ni tendrán acceso al galardón, a la vida eterna, con Cristo Jesús. Por eso es necesario hablar hoy acerca de la fe. A pesar de que hemos hablado tanto, se ha hablado tanto de la fe, pero es necesario hablar de ella. Y luego continuaremos en qué pasó después, cuando su mano poderosa vino y yo me aferré a ella. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después entonces la fe, certeza y convicción. Pero es de algo que no tenemos, es de algo que no se ve, es de algo que no lo tenemos aún, es algo que se espera. Si vemos las cosas, eso no es fe. Fe es creer en algo que aún no lo tenemos o que lo esperamos. Eso es fe. Y la fe es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Y todo aquel que quiera optar a la vida eterna tiene que creer. Si no crees, no logras nada en la vida. Tienes que creer en las promesas que están en la palabra. Tienes que creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él conquistó la salvación para nosotros. Por amor se entregó a sí mismo. Y dice la palabra de Dios, se hizo maldición por nosotros. Llevó sobre Él nuestras culpas, nuestros pecados. Pero Él lo hizo por amor, se entregó. Por eso el amor es el vínculo perfecto. Por eso dice el apóstol Pablo, permanecen estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, porque sin amor no hay vida, sin amor no hay salvación, sin amor no hay esperanza, sin amor no hay fe. Pero Él lo hizo por amor y conquistó la salvación. Por eso la palabra de Dios es tan tremenda. Y dice que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero es a través de la fe, dice el apóstol Pablo. Es a través de la fe. Así que la fe es fundamental. Es una fe de creer. No es decir, repetir como un loro. A veces hay gente que repite la oración de fe, pero en su corazón no cree. Debes creer. Creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios, creer en que Cristo murió por ti y murió por mí.
Entonces, nuestro primer punto, nuestra primera parte hoy es ¿qué es la fe? La fe es certeza, es convicción, es creer. Eso es la fe. Sumamente importante que manejemos este tema, que profundicemos en este tema, porque si no, no tenemos opción a la salvación. Y cuando algunos estén pasando por la experiencia, Dios los libre, que pasé yo, si no creen, pues la muerte se los va a llevar y no va a ser un sitio agradable. Pero si crees, verás la gloria de Dios, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Lo segundo aparte que vamos a ver es cómo viene la fe a nosotros. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo llega la fe? ¿Cómo desarrollamos la fe? Dice la palabra de Dios aquí, que lo acabo de leer. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír. ¿Sabes qué es eso? Conocimiento. La fe viene por conocimiento. En la medida en que nosotros podamos conocer al Dios que tenemos, conocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, conocer su obra redentora en la cruz, conocer por qué lo hizo, conocer cómo siente Jesús. Jesús vino para dar a conocer al Padre. Jesús vino para reconciliar al hombre con Dios. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Jesús vino para enseñarnos a vivir sin pecado. Jesús vino, pero es necesario creer. Si no creemos, no va a crecer en nosotros esa oportunidad de poder ser salvos. La salvación ya está dada, pero optamos a ella si creemos, por fe. Pero esa fe crece por conocimiento de nuestro Señor. Por eso es tan importante leer, escudriñar los evangelios, los hechos, las cartas de Pablo y todas las epístolas, y leer en el antiguo pacto buscando a Jesús, buscando en las profecías, la mayoría de las profecías hablan sobre Jesús. Los libros poéticos hablan de Jesús. Los libros de historia están expresando a Jesús. El Pentateuco habla de Jesús. Muestran al Verbo, muestran la Trinidad, muestran al Dios Todopoderoso. Pero es sumamente importante conocer. A medida que conozcas el Dios que tiene, vas a creer en Él, porque eso genera confianza. La confianza es parte de la fe, al igual que la esperanza. Ambas se alimentan de creer, de conocer. Así que si tú conoces y empiezas a estudiar y a profundizar las Escrituras, entonces tu fe va a crecer. Si tú le dices, Señor, aumentanos la fe, está bien, amén, y oremos así, pero conoce al Dios al cual quieres creer, en el cual estás invocando, porque ese Dios es el que va a salvar tu vida. Ese Dios fue el que se entregó por ti, y ese Dios es el que debes invocar, porque si crees en Él y lo invocas, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero creyendo, conociendo a quién estás invocando. Invocando al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios poderoso. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10, en el verso 17. Así pues es la fe. Así la fe es como se desarrolla en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué grande es el Señor. Y como tercer punto, vamos a ver ahora, ¿para qué la fe? Estamos viendo qué es la fe, cómo viene, cómo se desarrolla la fe. ¿Y para qué la fe? ¿Es importante la fe? Claro que sí. Lo primero es, vamos a ver que por la fe nosotros somos salvos. Tenemos salvación por fe. Por fe somos salvos. Por eso el Señor es tan importante en todo momento. Dice creer en todo momento. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree todo es posible. Eso es fe. Creer es fe.
Es importantísimo poder creer en Dios, porque si no crees, ya has sido condenado. Por eso dice la palabra: id y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ya sea condenado. La persona se autocondena. No es que Dios las condena, las personas se condenan. ¿Por qué? Por no creer, por no tener fe. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que nosotros vivimos por fe. Por fe tenemos derecho a la salvación. Por eso el apóstol Pablo también dice en Efesios 2:8, el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia. Y eso es a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe que somos salvos. La fe nos da el derecho a ser salvos. La fe mueve la mano de Dios. La fe nos hace salvos. Por eso el Señor le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que todos aquellos que han muerto en Cristo vivirán por la fe, porque han creído en el poder de Jesús para poderles salvar. Gloria a Dios. Entonces, en la parte 3 que estamos viendo, ¿para qué la fe? El punto 1 es para salvación. La fe es para salvación, para ser salvo, para poder degustar de la salvación. El segundo punto está en Juan 1:12. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que el número 2 es para ser hijos de Dios. Por la fe somos hijos de Dios. Por eso dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que creen somos los hijos de Dios. La gente dice por ahí en el mundo: es que todos somos hijos de Dios. Error. Todos somos criaturas, todos fuimos creados por Dios, y en eso sí somos iguales. Pero todo aquel que recibe al Hijo, todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que conoce al Hijo de Dios, es el que se hace hijo de Dios. Y si hijo, también heredero, dice la palabra, coherederos con Cristo. Así que nos hacemos acreedores de todas las promesas que hay en la palabra de Dios para los hijos de Dios, para la iglesia, pero solo para los que creen. Porque puede haber gente en nuestros templos, en las iglesias, que están allí y en lo humano tratan de servir a Dios, pero no creen. Hay muchos que son como Santo Tomás: ver para creer. Y esa malicia debe ser erradicada de la boca de los hijos de Dios, porque eso es incredulidad. Eso es introducir incredulidad. Es todo lo contrario. Dice la palabra que somos bienaventurados los que creímos sin ver. La bienaventuranza está en creer sin ver, no en ver para creer. ¿Qué fe es esa? Eso no existe, no es fe. Así que eso hay que erradicarlo del vocabulario de los hijos de Dios. No podemos vivir diciendo eso. No podemos seguir diciendo eso. Yo soy como Santo Tomás. Elimina eso. No, nosotros somos salvos por fe. Nosotros somos hijos de Dios por fe, porque hemos recibido al Hijo, a Cristo Jesús. Pero todo eso es por fe. Se hace por fe. Recuerda que en el Evangelio la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Así que, ¿para qué la fe? Para ser salvo. 2, para ser hijo de Dios. 3, para formar parte de la iglesia de Jesucristo. Por la fe nos unimos al cuerpo de Cristo. Somos insertados en el cuerpo de Cristo por fe. Espiritualmente, cuando recibimos a Cristo, inmediatamente somos incorporados a la familia de la fe. Familia de la fe, es decir, vivimos allí por fe, porque creemos. Y nos unimos físicamente a una iglesia con un pastor y unos miembros. Pasamos a formar parte de la familia de Dios y adquirimos una gran cantidad de promesas que hay para la iglesia de Jesucristo, formando parte del cuerpo de Cristo, pero es por fe,
que formamos parte del cuerpo de Cristo, creyendo que Jesús ya lo hizo, que Jesús conquistó para nosotros, porque Jesús es bueno. Amén. Jesús es bueno. Por eso en Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Es necesario creer para formar parte de la familia de Dios. ¿Sabes? Por fe también se reciben los dones espirituales. Y por fe se ejercen los dones espirituales. Porque Dios nos hace salvo, nos dio la salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero una vez que ya tú tienes la vida eterna, tú no te puedes quedar con esa vida eterna. Tú tienes que compartir con otros la bendición de la salvación, el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. No te puedes quedar con ello. Y viene el Espíritu Santo y te da dones. ¿Para qué? Para que puedas ejercer y conquistar al mundo, conquistar almas para Cristo o edificar almas para el reino. Pero tienes que hacerlo a través de la fe. Porque si no crees, ¿cómo vas a recibir un don de Dios? Si no crees, tienes que creer para recibir dones y favores de parte de Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es todo el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona. ¿Cómo? Nos da dones, nos da favores, nos da dones principales, nos da ministerio, nos da todo para poderle servir, obras, servicio, para poderle servir. Porque ¿qué quiere el Señor? Que nosotros seamos instrumentos en sus manos, por fe, para salvar a otras personas, salvarlas, edificarlas, discipularlas. Eso quiere el Señor, pero el Señor necesita de nosotros como instrumento para que seamos luz en medio de las tinieblas, para que llevemos el mensaje de salvación, para todos aquellos que se están perdiendo, no se pierdan. Por eso decía al principio y leía en Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo en ellos va a crecer la fe si no hay nadie que les hable de Cristo, sin que les predique a Cristo? Si a ti alguien te predicó de Cristo y pudiste conocer al Señor, no te quedes con el favor. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y si recibes un don, es para ponerlo en obra, para ponerlo por obra por fe. Y tienes que recibirlo por fe y ejercerlo por fe, creyendo que Dios te va a usar. Hay mucha gente que tiene dones y no cree que tenga dones porque le falta fe. Y hay gente que ha recibido dones y Dios le confirma que tiene el don, entonces no lo ejerce por una u otra razón. En el fondo es que no creen que Dios los puede usar. Pues esto es una cosa de fe, es de creer, es de certeza, es de convicción, es de confianza, es de conocimiento. Es necesario que tú creas que Dios te puede usar para salvar al mundo. Hay mucha gente que está allá afuera que nos necesita, que clama pidiendo que alguien les ayude. Con esta enfermedad del COVID que está afectando a todo el mundo, hay mucha gente que necesita, hay mucha gente aterrorizada, hay mucha gente con miedo. Y pienso que es una oportunidad de oro que Dios nos está dando para llevarles la palabra de Dios. Ejercer los dones que Dios nos ha dado. Pero es necesario que tú creas en lo que Dios te ha dado. Porque si no crees, entonces, ¿de qué sirve? Eres como la onda del mar que va y viene, no hace nada. La duda, la incredulidad son enemigos de la fe. Es necesario creer. Y Dios está esperando que tú creas en lo que Él te ha dado y en lo que puede hacer a través de ti. Recuerda que nos dice la palabra que nosotros somos luminares que resplandecemos en medio de una generación maligna y perversa. Cristo es la luz de este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo. Nosotros debemos alumbrar. Así como esa mano poderosa alumbró dentro de las tinieblas, así debe brillar nuestra luz en este mundo a los que están perdidos. Ellos están esperando por ti y están esperando por mí. Son los últimos tiempos. No hay tiempo que perder. Pero como número 5, dentro del punto 3, te voy a decir también que también la fe es para defendernos. Dice la palabra de Dios lo expresa en la palabra de Dios en Efesios 6:16.
Dice que sobre toda cosa tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno nos ataca con todo lo que tiene. Pero como es una guerra espiritual, no se ve, se mueve por fe. Tú puedes creer que te echaron un mal, pero si no crees en la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que ninguna cosa mortífera te hará daño, que si el enemigo viene como río, Dios levantará bandera a tu favor, que ninguna plaga tocará tu morada. Si tú no crees en el poder de Dios, entonces creerás en todo lo malo que te pueda suceder. Pero no creas en eso, cree en el poder de Dios y que Dios es poderoso para librarte, que Dios es poderoso para sanarte, para librarte, para defenderte del maligno. Recuerda que el maligno está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice la palabra, lo exhibió públicamente. Así que Él está derrotado. Y dice la palabra que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Así que nosotros podemos defendernos con la fe, creyendo del maligno y de sus acechanzas, de todo lo que el enemigo nos quiera hacer. Pues nosotros nos podemos defender. Es solo si creemos en el poder de Dios y todas las promesas que están para nosotros. Y sabiendo que el enemigo está derrotado. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero eso es por fe. Así que hermano, la fe es fundamental. Sin fe no hay vida, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe. Así que 1, para salvación, 2, para ser hijos de Dios, 3, para formar parte de la familia de la fe, para poder recibir y ejercer dones. Es necesaria la fe. Para defendernos es necesaria la fe. Así que la fe es fundamental en la vida de un hijo de Dios. Lo más importante es el amor, que fue por lo cual Cristo se entregó por nosotros. Amar a Cristo. Pero si no creemos, ¿cómo lo vamos a amar? Lo que se refiere a nosotros, debemos creer por fe. Por eso por fe, cuando yo estaba en el valle de sombra de muerte, clamé, porque dice la palabra, este pobre clamó y Jehová le oyó. Yo pude vivir esa palabra. Clamé y el Señor me oyó. Su mano poderosa vino hacia mí, iluminó aquel lugar. Yo me aferré a Él, sabes, con todas mis fuerzas. Aférrate al Señor y el Señor te puede salvar. El Señor te puede sanar. Aférrate a Él. Él traerá luz y esperanza a tu vida. Él es la única esperanza. Ámalo y aférrate a Él. Sabes, cuando yo me aferré a Él, escuché la voz de Dios que me dijo, no morirás, sino que vivirás. Pero es necesario que pases por el valle de la sombra y de la muerte. Pero te contaré de eso en otro video. Padre, yo envío esta palabra, Señor, y que sea de bendición a todos los que me están escuchando. Que pueda iluminar el camino de los amigos que lleguen a ti, Señor. Y de todos los hermanos que podamos, Señor, escudriñar las Escrituras, conocerte para cada día creer y confiar más en ti. Que haya en nosotros certeza y convicción en todas las promesas que hay en la palabra, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Síguenos, hermano. Amén. Suscríbete al canal Restaurando Vida, Pastor Antonio Atencio. Déjanos un like y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo te va a llegar el próximo video. Te amo, Dios te bendiga y Dios te guarde.